como te leo el tarot gratis. Ay, mi querido Leo, el ego es el ego, el orgullo es el orgullo. En verdad, así no se puede. Así definitivamente con orgullo y con ego y con esto y con malcriadeces y altiveces, con eso no se puede. Esa persona delante de ti no quiere contradecirse. Quiere hacer de cuenta que realmente quien perdió fuiste tú. No quiere, pero en el fondo su ego no le deja volver. Pero mira cómo te piensa. Esa persona cree que de verdad lo va a pasar mucho tiempo así y que va a olvidar así tan fácil. Te ve tan distante, esa persona se inquieta y quiere volver. Pero delante de ti no quiere hacerse, la persona no se quiere dar por aludida o aludido. ¿Cómo te piensa? Su ego no le deja. Te ve tan distante ahora que ahora se inquieta y quiere volver. Por ahora quizás no es posible, pero espera noticias de tu ex. Porque honestamente sí que te digo, el ego, el orgullo, es lo que muchísimas veces hace retardar el regreso de una situación, de una relación. Voy a seguir viendo aquí cartas de las posibilidades. Vamos a ver, oráculo de las posibilidades. Mira, oye lo que te dicen aquí, te lo están advirtiendo de una buena vez, ¿ok? No permitas que vuelva a jugar contigo. Oye bien esto. ¿Es que te resonó esto por casualidad? No permitas que vuelva a jugar contigo. Ahora que te ve tan distante, ahora quiere volver. Delante de ti no quiere contradecirse, porque es el que manda o la que manda. ¿Ah? Siempre quiere decir que fuiste tú quien perdió todo. Pero resulta que ahora no es posible, pero vas a esperar noticias o espera noticias de tu ex. Esta persona al final del camino, oye bien lo que te digo, va a pedir reconciliarse. Ahora serás tú quien tengas que decidir si es sí o es no. ¿Ok? Vamos a ver entonces cómo están las cosas aquí. Vuelvo y digo que delante de ti no quiere contradecirse. ¿Cómo te piensa? Su ego no lo deja tranquilo, no la deja. Te ve tan distante y se inquieta. Quiere volver. Y por ahora no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque su ego no le está dejando. Pues así mismo te lo digo. Por eso es que te digo que eso, el orgullo es la perdición del amor. Honestamente. Es la perdición del amor. Es lo contrario al amor. Vamos. Esta persona está regresando. Esta persona se fue de tu vida probablemente sin saber que todavía ahí habían copas. Todavía copas de amor allí. Están a sus espaldas. Esa persona no las estaba viendo. Y se fue por irse. Se fue porque se tenía que ir. Porque quería ver otros retos, otras alternativas, otras historias, otras cosas, otros horizontes. Y resulta que mira, ahora resulta que parece ser que está como regresando. Sí es verdad que se bloqueó y mucho. Una persona que está, y diría yo que todavía está bloqueada. Y por eso por ahora no es posible. Pero vas a esperar noticias y espera noticias de esa persona. ¿Por qué no es posible esto? Porque se está autobloqueando esa persona. Está creyendo que no puede, pero sí puede. No puede, pero sí puede. No puede, pero sí puede. Mira las espadas donde están. Las tiene atrás. No le están trancando el paso. Esta persona perfectamente podría salir de donde está ahorita. Y ese charquito que son las emociones que se escapan de sí mismo. Son pequeños charquitos de emociones que salen de su alma, de su cuerpo, de la zona donde está. Pero esa persona no quiere ver retos que están atrás, no quiere ver nada, no quiere saber de nada y se autobloquea. Eso es lo que le está pasando, pero es el orgullo que le está molestando, el ego que no le deja. Te veo a ti, por otro lado, un poco, digamos, nebuloso o nebulosa. Como que hay una cierta nube que está tapando el sol y que está poniendo ese día un poco nublado. Quizás a lo mejor porque sientes que esta persona
no termina de regresar por ese bendito orgullo que te vuelvo y te digo. Y entonces esa persona, aunque esté queriendo, aunque te esté pensando, no quiere contradecirse, pero nanay, por nada del mundo. Esta relación por ahora no se va a poder dar. Vuelvo y lo digo, ya lo dije desde hace rato. Por ahora no es posible, pero puedes esperar algunas noticias de esa persona. Lo que pasa es que por ahora no es posible. ¿Por qué no es posible? Preguntarás tú. Esa persona necesita entender que no puede jugar más contigo. Necesita entender que, que necesita quitar ese ego que tiene de encima, ese orgullo barato que no le está dejando ver más allá. Que a pesar de los pesares, a pesar de que te piensa, a pesar de que quisiera volver, esa persona, ese orgullo le impide. Por eso es que necesita definitivamente primero purgar, sacar de su corazón, de su mente, de su alma ese orgullo. Así que si tú me preguntaras ahorita, en este momento, Carmen, ¿esta persona va a regresar? Yo te diría, por ahora no. Delante de ti no quiere contradecirse. Como tú, pero como te piensa. ¿Pero por qué todo esto? Por culpa de ese bendito orgullo. Te ve muy distante y se inquieta. ¿Por qué te ve inquieto? ¿Por qué te ve distante? Porque estás muy nebuloso, no estás viendo bien. O sea, el día está bastante nublado, te ve bastante nublado. Pero esa persona, a la larga, cuando regrese, va a querer pedirte una reconciliación. Déjame decirte, mira cómo está esta persona, haciéndose unos mentales ahí tontos, bobos, ridículos ahí, unos mentales, no termina de decidirse porque el orgullo está primero, porque no se quiere contradecir, porque yo soy la más, o el más, yo soy el macho, y yo no me voy a dejar contradecir, no me voy a dejar llevar. Eso es lo que pasa. Eso es lo que muchísimas veces termina de matar el amor y termina de que el amor se vaya, que el amor lo tenías en las manos y que se vaya. Eso es peligroso. Puede ser y puede llegar el momento en que esta persona, si siguen estas como está, probablemente te pierda completamente, ¿sabes? Yo no estoy ahorita viendo, fíjate, ahorita yo lo que veo en ti es que estás muy nublado. No estás muy claro. Ese sol no está saliendo bien. Pero después de ahí en adelante, lo que pueda venir, yo no soy responsable, vamos a decirlo así. Porque de verdad esa persona se ha tardado. Por ahora no es posible, pero espera noticias. Vamos a ver entonces qué viene más de esa persona. ¿Qué noticias te pueden dar? Así que ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado Leo. Espero que te haya, que si te resonó, pues que te haya resonado. Piénsala bien, analízala, entiende, sigue tu vida adelante, no te detengas y menos por un orgullo barato. Sigue adelante, no te preocupes. El mundo da muchas vueltas y vas a ver que en el momento menos imaginado, como dice acá, por ahora no es posible, pero esperarás noticias. En el momento menos preciso, se va a lamentar quizás esa persona no haber actuado en su momento. Porque el orgullo no lleva a nada, a ninguna parte. El orgullo, a menos que sea un orgullo de orgullo propio, un orgullo de estoy feliz, estoy orgulloso de que soy un artista o que estoy orgulloso de mi familia, eso es otra cosa, ese es otro tipo de orgullo. Pero este ego bobo y tonto, de verdad que no lleva a ninguna parte. Cuidadito pues, si a lo mejor se tarda. Nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.